Hola a todos. El día de hoy, básicamente, donde se va a presentar el uso del sensor PIR y posteriormente, pues vamos a atender dudas. Voy a iniciar con una que me dejaron pues en el canal y es respecto del uso del LCD, pues de una forma, digamos, muy básica con pulsadores o en este caso con deep switch y para escribir en la segunda línea, que la forma básica puede escribir en la primera línea, pero les voy a mostrar cómo configurarlo para escribir en la segunda línea y los aspectos fundamentales pues que tiene esto, además de mostrarles el datasheet del controlador del LCD. Entonces primero vamos a empezar con lo que es el sensor PIR. Vamos a empezar pues básicamente con una contextualización en donde básicamente de la página de Apruit vamos a mirar lo que es el sensor PIR. Entonces el sensor PIR nos permite sensar movimiento. Entonces esto es un sensor de presencia básicamente. Esto es un sensor de presencia infrarrojo básicamente. Esto se usa pues muy comúnmente para los sistemas de iluminación automáticos. Entonces acá también dice que es usado para detectar si un humano se ha movido adentro o fuera del rango del sensor. Generalmente son de consumo bajo potencia, son pequeñitos, son baratos y es fácil de usar. Y vamos a ver que efectivamente es muy fácil de usar. Eh, ¿Qué aplicaciones pues tiene? Básicamente lo que se le he dicho. Para sistemas de iluminación automáticos o para sistemas de alarma también. Cuando detecte una persona, se puede generar una alarma, por ejemplo, de intrusos. ¿Qué tiene esto? Esto tiene básicamente un sensor infrarrojo y vamos a ver pues lo que es la constitución y cómo funciona, porque esto es básicamente, se dice acá, un sensor piroeléctrico. Esto pues es la constitución interna. El sensor PIR que tiene Tinkercad no es tan complejo, pero nos permite, digamos, representar muy bien lo que es el funcionamiento del PIR. Entonces, estas son algunas de las estadísticas que tiene. El rango de sensibilidad, hasta 20 pies o 6 metros, básicamente. Suministro de energía, pues desde 5 a 12. O sea que estamos bien con el Arduino alimentándolo. ¿Cómo es el funcionamiento? Entonces, así es como una representación básicamente de lo que es el sensor. Entonces, el PIR, que es este elemento de acá, y lo que se ve como este lente blanco, son unos lentes de Fresnel, que tienen pues sus características especiales pues para realizar la difracción de la luz. Entonces, estos pues son los aspectos técnicos de lo que es el sensor PIR. Voy a compartir este enlace en el chat para que ustedes lo tengan disponible, que es de Adafruit. Se habla también de los lentes, de cómo son los lentes de Fresnel, pues para poder capturar de una forma adecuada la luz. Esto pues tiene un concepto pues de física de ondas interesante que no vamos a ahondar mucho al respecto, sino que vamos a la parte funcional. Ya sacaremos espacio pues para hablar de los aspectos físicos de este sensor. Entonces este sensor PIR básicamente es un sensor de 3 pines en donde tenemos una conexión de potencia, una de tierra y una señal digital básicamente que nos proporciona este sensor. Si nosotros lo quisiéramos probar sin ningún microcontrolador, básicamente sería conectarlo a una protoboard, alimentarlo naturalmente y básicamente le ponemos un LED. Entonces podemos hacerlo, por ejemplo, porque miren que acá está la topología.
en la configuración. Entonces, si empezamos por eso, voy a omitir un momentico el Arduino y vamos a sacar el sensor. Entonces, ese sensor lo ubicamos en todos, vamos por la lista desplegable y acá tenemos nuestro sensor PIR. Lo arrastramos y ya lo tenemos disponible. ¿Qué también debemos sacar? Pues ahí teníamos unas baterías. Vamos a sacar una de juego de baterías, un LED emisor de luz y una resistencia de 220. Entonces vamos a hacer eso. Este sensor lo voy a rotar un poquito. Vamos a sacar una resistencia con un valor de 220 ohmios. Aquí un diodo emisor de luz que seguimos buscando pues en la lista de componentes. Miremoslo acá. Y vamos a sacar el juego de baterías que acá está disponible pues en Tinkercad. Vamos a ver dónde está. Las baterías sencillas. Estas de acá. Doble A, no hay empaquetado doble. Vamos a ver algo acá. Tenemos empaquetado doble. Así lo tenemos. Voy a mirar si puedo obtener empaquetado doble. Acá tenemos básicamente 3 voltios, pero vamos a mantenernos consistentes con lo que es el diagrama. Entonces voy a sacar otro de acá para hacer exactamente lo mismo que nos ofrece pues la página. Rotamos y hacemos una configuración, una configuración en serie, pero para esto pues naturalmente utilizamos los instrumentos de medida para verificar que las conexiones estén correctas, porque si conectamos básicamente las baterías mal, pues no vamos a tener un comportamiento adecuado. Entonces para eso voy a censar aquí cuánto me proporciona estas baterías, 3 voltios, efectivamente. Acá deberíamos de tener también 3 voltios, efectivamente. Y si yo hago una conexión en serie de estas baterías y censo, entonces tengo 6 voltios, efectivamente. Vamos a utilizar 6 voltios, como nos dicen acá, y vamos a realizar las conexiones entonces. Vamos a hacer un poquito más grande esto, no me deja, ahora sí. Entonces vamos a conectar tal cual está ahí, es muy sencilla la conexión. Acá tenemos la tierra, entonces la tierra, marquemos, mejor dicho, sacamos una protoboard y vamos a hacer las cosas en orden. Voy a poner el sensor PIR acá, en este borde. Voy a mover el resistor para que lo pongamos a la salida de la señal. Y bueno, empecemos dándole potencia a este sistema. Entonces voy a generar la línea de 6 voltios acá, la línea de tierra, siempre marcando el positivo con rojo, el negativo con negro, y no utilizando esa convención para ninguna otra conexión, digamos por seguridad. Entonces aquí tenemos la potencia, que lo conectamos al rojo, la línea de positivo, está la tierra, entonces conectamos
a la Tierra. Esta es la señal que nos proporciona el sensor. Entonces lo llevamos al ánodo del LED y esta otra terminal la llevamos a Tierra. Tenemos el cátodo siempre va a Tierra. ¿Cómo reconocemos el cátodo? Porque es la terminal plana. Y vemos que no tenemos más líneas compartidas, evitar pues como un corte en la conexión de la protobar, porque miren que acá las conexiones de la protobar son todas en columnas. Entonces aquí ya garantizamos que nuestro circuito está funcionando adecuadamente. ¿Cómo probamos este circuito? Básicamente iniciamos la simulación y una vez que nosotros movemos el sensor, miren cómo en Tinkercad podemos activar este sensor. Entonces le damos clic izquierdo sobre el sensor y básicamente si él detecta un movimiento, activa el LED o este pin lo pone en alto, la señal, pin de señal lo pone en alto si hay movimiento. Y naturalmente pues si también estamos en el rango de detección del sensor. Miren que puede haber movimiento, pero si yo no estoy en el rango de detección del sensor no va a pasar nada. Entonces miren que esto digamos es el punto ciego del sensor. A pesar de que estoy muy cerca, esto es un punto ciego. Esto ya se sale del rango de detección y si me voy más lejos todavía más, pero si yo entro en rango de detección, miren que él detecta cambios de movimiento. Entonces miren que básicamente cuando se mueve algo o estoy en el rango de detección, él básicamente se activa y ese pin de señal lo pone en alto. Entonces esta es la configuración más básica que tiene nuestro sensor PIR. Ya si nosotros quisiéramos llevarlo a un microcontrolador y hacer más cosas, eso pues naturalmente nos proporciona una mayor facilidad. Por ejemplo, para un sistema de iluminación automático, pues con esto casi que bastaría, ¿cierto? Porque es básicamente colocar eh, un sistema de LEDs, colocarle transistores, etcétera, para poder colocar eh, un bombillo, por ejemplo. Pero si nosotros quisiéramos activar un sistema más robusto, por ejemplo, si hay detección de una persona, que la puerta la bloquee o que bloquee todo un sistema de cerraduras, incluyendo ventanas, y que además active una alarma sonora o que mande un mensaje de texto directamente a la persona. Eso ya no se podría hacer con esta configuración, sino que necesitaríamos un microcontrolador. En este caso, pues tenemos básicamente el Arduino. Entonces, eso es lo que vamos a usar básicamente en esta ocasión. Para este caso, entonces, esta fue la vista que teníamos ahora. Entonces miren que esta es la configuración más básica, el esquemático del uso más básico del PIR. Nuestro interés es poder usarlo con Arduino. Entonces estas son más configuraciones, cómo él da, digamos, la señal para que usted la pueda explorar más. Estos sensores pues físicamente tienen estos potenciómetros para cambiar sensibilidad y demás, porque esas cosas también se configuran. Y básicamente, entonces nosotros ya podemos probar con Arduino. Acá hay un ejercicio de prueba en donde, como ustedes lo pueden inferir, basta con alimentar el circuito o el PIR con la potencia del Arduino y llevamos esto a una entrada digital. Básicamente la señal que nos proporciona el PIR. Acá hay un ejercicio de prueba, es muy sencillo realizarlo y lo vamos a construir básicamente en esta parte. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero voy a prescindir del juego de baterías, porque yo voy a utilizar el Arduino, entonces no es necesario. Luego, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a obtener el Arduino, un Arduino 1, lo voy a sacar, listo. ¿Qué debo de hacer? Cambiar lo que es la distribución de lo que me proporcionaban las baterías y llevar la parte de potencias del Arduino. Pues eso mismo voy a hacer yo en este momento. Voy a utilizar el sistema de alimentación del Arduino directamente. Entonces, con la misma marcación, voy a utilizar los 5 voltios.
ya tenemos alimentado nuestro circuito. Aquí va la primera modificación y es que no necesitamos necesariamente esta resistencia y este L porque no vamos a hacer una conexión directa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar esta señal de potencia, perdón, la señal digital que nos proporciona el sensor, la vamos a llevar a un pin de entrada. Puede ser el pin 2, por ejemplo. Entonces voy a darle salida por acá y vamos a conectar bien para que no nos suceda algún corto o una confusión de que estamos compartiendo pines. Entonces miren que la señal va a marcarla en naranja, naranja. Pues acá tenemos nuestra señal digital. Listo. Entonces vamos a comprobar el funcionamiento con el Arduino. Nos vamos entonces aquí, seleccionamos el Arduino, le damos en código y aquí tenemos un, digamos, un sistema de bloques, no lo vamos a usar, vamos a seguir utilizando el sistema de texto y este sería el setup. Este es el programa por defecto que viene, lo vamos a borrar y básicamente ¿qué vamos a hacer? Primero, una macro para definir el pin del sensor PIR. Entonces básicamente el pin será el puerto 2 del Arduino, el puerto digital 2. Asimismo debo configurar el modo de uso del puerto. Entonces será el número de puerto, como estoy utilizando la macro, que por eso es digamos más claridad. Y voy a decir que lo voy a utilizar como entrada. Y ya lo tenemos configurado. ¿Cuál es la otra función que vamos a usar aquí? Vamos a leer y vamos a decir digital read del pin PIR y vamos a leer cuál es el estado. Entonces para eso vamos a crear una variable, puede ser booleana, que tenemos un estado alto o bajo, llamado estado PIR. Esto lo podemos llevar a bajo y aquí podemos leer el estado del sensor. ¿Cómo lo vamos a desplegar? Pues por el momento no tenemos cómo, entonces vamos a inicializar el puerto serial. Vamos a utilizar el puerto serial para inicialmente imprimirlo, lo que nos lea, digamos, ese sensor. Entonces, para eso, vamos a utilizar la impresión con salto de línea, imprimiendo el estado del PIR. Vamos a ejecutar nuestro código, vamos a abrir el monitor serie y aquí ya estamos viendo que el sensor está sin detección. ¿Cómo comprobamos el funcionamiento? Nuevamente clic izquierdo nos da, digamos, lo que es el uso del sensor, esta región sombreada donde podemos mover este pivote. Entonces, si yo empiezo a mover el sensor, miren que ya me empieza a generar detección, o me empieza a mostrar un 1. ¿Por qué? Porque él ya está detectando algo, ya detectó movimiento, entonces el estado cambia. Si yo me salgo de la zona de detección, entonces él ya no estaría detectando nada, se demora pues un poco por efectos pues de la simulación, está un poco congestionada la red, pero miren que ya empezó a marcar 0. Si yo me vuelvo a mover en la zona de detección, miren que él me marca un 1, ahí empieza a marcar 1, ya me quedé quieto, entonces vamos a esperar que se establezca el valor 0, miren que dejó de detectar, si me muevo y se ponen estas lucecitas acá, quiere decir que está detectando, entonces ahí pone un 1, cuando deja de detectar o cuando me dejo de mover, entonces ya nos empieza a imprimir un 0. Digamos, esta latencia se da básicamente pues por la carga en la simulación, porque es un sistema pues complejo y robusto ya de por sí tener el Arduino y ya además agregarle el PIR,
Digamos que la simulación se hace un poco lenta, pero cumple con nuestras expectativas para poderlo montar físicamente posterior a tener los componentes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encender este LED, vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar estas instrucciones del serial, que por el momento nos funcionó como queríamos, y vamos a utilizar un pin de eh, el Arduino para darle una salida a un LED, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es utilizar nuevamente, vamos a rotar esto un poquito, vamos a utilizar nuevamente un LED para poder activar nuestro sensor. Entonces lo voy a poner por aquí, el cátodo lo conecto a tierra, y como acá tenemos una tierra que es la del sensor, pues lo voy a aprovechar la distancia y la voy a conectar ahí. ¿Qué hago con esta línea? Entonces esta línea básicamente la voy a conectar como puerto de salida y voy a utilizar el puerto 3 que está ahí cerquita. Voy a utilizar el puerto 3, voy a utilizar otro color para diferenciar. Y en el código hacemos las modificaciones. Entonces en el código, ¿qué hacemos? Hacer esto un poquito más grande. Activamos el código amplificado. Y yo básicamente, yo voy a definir ya el pin del LED. Utilizamos otra macro. Vamos a utilizar el pin 3. Vamos a establecer la configuración del LED. Configuración LED. Primero el modo. ¿Qué modo será? Pues pin LED en modo salida inicialmente. Entonces vamos a ponerlo en estado bajo. Como es una salida, yo puedo configurar la salida si quiero que esté inicialmente en alto o en bajo. Vamos a poner en estado bajo. Y aquí ya vamos a hacer algo un poquito más interesante. Entonces yo no voy a activar el LED cuando el estado del sensor PIR esté en alto o cuando detecte movimiento, y voy a desactivar ese LED cuando no exista movimiento o cuando no tengamos presencia. Entonces, ¿cómo hago eso? Básicamente establezco un digital write de ¿qué puerto? El puerto pin LED, que es el puerto 3, y aquí voy a decir lo siguiente. Entonces, si el estado del sensor PIR es alto o está en alto, o básicamente detecté una presencia, ¿qué voy a hacer? Esto recuerden que es el operador ternario, es como tener un condicional como una operación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner ese puerto en alto. Caso contrario, si no detecto presencia, o sea, si esta condición no se cumple, entonces voy a poner ese LED en bajo. Acá en una sola línea estoy utilizando pues un condicional, que sería básicamente lo siguiente. Eso mismo que yo hice en la línea 17 es como hacer esto. Entonces, si el estado del sensor es en alto, quiere decir que hay presencia. Y si hay presencia, entonces vamos a poner el pin correspondiente al LED en alto. Caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir en el LED un estado bajo. Entonces voy a ejecutar la de arriba, la instrucción de arriba. Esto lo voy a dejar comentado. Y posteriormente ejecuto este de abajo para que ustedes miren el efecto también del operador ternario. Entonces voy a ejecutar sin errores, pues vamos bien. Entonces recuerden que acá el tiempo de simulación, digamos, no es el tiempo real. Miren que esto está contando entre comillas en segundos, pero por efectos pues de la carga de componentes que tenemos, se demora un poco pues para el simular, pero igual nos sirve para comprobar el funcionamiento. Entonces yo voy a empezar a generar movimiento y
miren que el LED se activa, lo que yo quería. O sea, cuando yo tenga movimiento, actívese. Si tengo movimiento y si estoy en el rango de detección. Ya, si no estoy en el rango de detección, entonces que no se active más, como pasó aquí. Miren que ya se apagó el LED básicamente, cuando yo no tengo detección. Si no estoy en el rango de detección, igual hay movimiento, pues él no lo va a detectar porque no está en el rango del sensor y por eso es que digamos esto está sombreado con rojo, porque ya perdí el rango de detección. Pero si yo vuelvo a entrar al rango de detección, miren que el LED se enciende siempre y cuando entonces, yo esté generando movimiento. Entonces estas luces encendidas significan que todavía hay movimiento y miren que cuando deja de haber movimiento ya se apaga el sensor. Eso utilizando el operador ternario. Si yo no utilizo el operador ternario, sino este condicional, pues tengo básicamente lo mismo. Y ustedes con esto pues van a ver que yo economizo muchas líneas en una sola instrucción utilizando ese operador ternario, que es como un condicional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar el código utilizando ese condicional completo y miren que pasa exactamente lo mismo. Genero una detección por movimiento donde activo el LED y posteriormente, entonces, cuando ya no hay movimiento se apaga el LED. Mismo caso cuando estoy en rango de detección y me salgo del rango de detección que se pone esta región sombreada en rojo, ya pues él como no detecta movimiento, esto se apaga después de un tiempo. Vamos a esperar que se apague para comprobar eso. Entonces ahí se apaga. Si yo salgo del rango de detección, él no va a generar ninguna acción. Y si yo vuelvo, vuelve y se enciende. Entonces esto básicamente es la explicación y demostración de ejecución de lo que es el sensor de presencia, para que ustedes lo puedan usar en sus proyectos y además pues para que puedan hacer un sistema de iluminación automático para economizar energía naturalmente, porque si en una habitación uno no tiene una persona que esté en el sitio, esto funciona pues muy bien para los baños públicos, por ejemplo, en donde si hay una persona que va a hacer uso del baño, pues activemos la iluminación, pero si no hay nadie, pues si no hay nadie haciendo uso de este espacio, entonces vamos a apagar el sistema de iluminación para no desperdiciar energía. Esto también es una gran ayuda pues para economizar energía.